Saludos y bienvenidos a Econotemas. Solito hoy porque Carlos no está con nosotros, pero la semana próxima sí estará con nosotros. Ustedes saben que nosotros ahora hacemos un one-two muy bueno que ha caído muy bien. Que Carlos es conceptuoso, además de economista, es quien maneja con precisión las informaciones, los datos, los conceptos, los procesos. Y entonces me ayuda sobremanera a poderle comunicar a ustedes cómo marcha nuestra economía, cuáles son las expectativas y todo ese tipo de cosas. Pero ya la próxima semana don Carlos Cuello estará nueva vez con nosotros. Mientras tanto, debo decirle que hubo un informe del Banco Central sobre los efectos de las medidas monetarias y financieras que se tomaron en agosto pasado y que ya han dado muy buenos resultados, con una considerable cantidad de recursos ya en manos del público, del sector privado, y con una dinámica importante en diferentes estamentos de la economía dominicana, que le ha dado una gran dinámica y que nos conduce sin mayores problemas, sin mayores contratiempos, a retomar la ruta del crecimiento, y con esa proyección que tenemos a un crecimiento que termine el año que viene en alrededor de un 5%. Por otro lado, también tenemos ahí una retoma de la competitividad, de la necesidad de hacer más competitiva la economía y el país, y se tomaron medidas en esta semana. Una participación de la Superintendencia de Banco en Miami, un cónclave importante de superintendentes de bancos, y República Digital, que es un componente de la tecnología, básicamente en este primer momento en educación, que es importante porque es básico para el proceso de desarrollo sostenido de cualquier economía y de cualquier nación del mundo. Vamos a la pausa y volvemos. Les decía que el gobernador, la gobernación del Banco Central dio a conocer los resultados de los efectos que tuvieron las medidas, que han tenido hasta el momento las medidas adoptadas por esas autoridades desde agosto pasado, concerniente básicamente en facilidades a la banca nacional para el uso de recursos depositados en el Banco Central a los fines de dirigirlo a diferentes estamentos de la economía y darle mayor facilidad de crédito, de financiamiento a diferentes sectores. Todo esto en la búsqueda de retomar la ruta del crecimiento con estabilidad que hemos mantenido durante un buen tiempo. Déjenme decirles que recuerden, debemos tomar en cuenta que en el primer trimestre de este año la economía estuvo creciendo por alrededor de un 6.2% en el primer trimestre de este año. Pero en el segundo trimestre hubo una reducción significativa, porque hubo una reducción de aproximadamente un 2%, y ya el semestre terminó entonces con un crecimiento de un 4%. Eso planteaba entonces a las autoridades la necesidad de retomar la ruta, porque las proyecciones que se tenían antes de esa desaceleración del segundo trimestre era para lograr alrededor de un crecimiento de alrededor de un 5% a final de año. Y si eso se mantenía sin tomar medidas adicionales en materia monetaria y financiera, no íbamos a lograr o no podíamos lograr esa meta. Y eso también planteaba la posibilidad de que entráramos en un proceso recesivo peligroso. Y por eso las autoridades actuaron y entonces se tomaron medidas
como reducción en las tasas de interés. Del encaje legal se liberaron 22.000 millones de pesos. El gobierno, que había tomado medidas de reducir el gasto público en una materia tan importante como la construcción, retomó la ruta e inició un proceso de inversión de 20.000 millones de pesos adicionales, y entonces eso dio la posibilidad de que se retomara la dinámica de la economía que se había perdido en el segundo trimestre del año. ¿Cuáles son los resultados? Fabulosos. ¿Saben cuánto de esos dineros, de esas medidas, de esos dineros liberados o puestos a la disposición del público ya están en manos del sector privado en materia de financiamiento? 44.000 millones de pesos. Y esos 44.000 millones de pesos, si usted lo suma a la dinámica de la economía, que ha traído consigo un movimiento importante en noviembre, por ejemplo, donde el comercio se dinamizó en forma vigorosa, el sector de la vivienda también, entonces usted puede notar, usted lo percibe en la calle, una retoma de la dinámica de la economía dominicana, que apunta primero, valorar que la efectividad de esas políticas, y segundo, tomar en cuenta que nos conducimos a lograr que la economía termine su crecimiento. El PIB termina en alrededor de un 5%, entre 4.8 y 5%, que es lo que ha dicho incluso, o lo que han proyectado organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fue un poco más optimista y proyectó un 5,1% de crecimiento para la economía dominicana. De todas maneras, eso es importante y lo valoramos en su justa dimensión. Otra información importante durante la semana que recién transcurrió es la que tiene que ver con la superintendencia de banco. El superintendente de banco estuvo en Miami, en la Florida, participando de un cónclave regional de superintendentes de banco. Esa es una actividad básica, fundamental, porque es lo que nos ayuda a nosotros a darle fundamentalmente solvencia, sostenibilidad a un proceso de consolidación y de fortalecimiento de la banca. Recuerden, siempre les he dicho que como vaya el sector financiero, sin ningún tipo de duda, así mismo irá la economía en su conjunto. Eso es parte fundamental, parte de la columna vertebral de toda economía está el sector financiero. Bueno, el sector financiero de la República Dominicana ha tomado una ruta de consolidación, de fortaleza, de credibilidad sobre la base de autoridades como las autoridades monetarias y autoridades como la Superintendencia de Banco, que han hecho un esfuerzo sostenido en procura de que los ahorrantes y los propios banqueros tengan un clima de confianza en el accionar cotidiano de la banca nacional. Por eso ustedes ven que todo el proceso de bancarización ha tomado una nueva dinámica, se han reducido sustancialmente los escándalos bancarios y tenemos ahí que, fruto de todo ese trabajo, no tenemos escándalos ni tenemos estos problemas que habían creado una situación difícil, sobre todo con el tema aquel del 2003 con la quiebra bancaria. Pero por suerte ya, como les digo, se han tomado medidas muy puntuales en materia de seguimiento, en materia de evaluación y en materia de el mantenimiento de una supervisión cotidiana, permanente del sistema financiero de la República Dominicana. Y eso de por sí es sumamente importante. El tercer tema que yo quiero resaltar por lo que ha acontecido en esta semana fue la iniciativa que tuvo el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, en la conformación ya de lo que es el Consejo de Competitividad, integrado básicamente por representantes, por 30 empresarios, y dentro de ello una misión ejecutiva dentro de ese consejo
integrado por alrededor de 8 o 10 empresarios de primerísimo nivel, del capital más alto de la República, que son los que van a estar al frente del Consejo de Competitividad en el país. Un elemento fundamental si queremos otorgarle a la economía dominicana el sostenimiento, la sostenibilidad, quiero decir, para no solo mantener el clima de estabilidad y de crecimiento, sino aumentar las posibilidades de que todo el potencial que tenemos nosotros como nación en materia productiva lo podamos desarrollar de la mejor manera posible. Y un componente importante es ser competitivo internamente y ser competitivo sobre todo frente a otras naciones que han actuado en esa dirección para alcanzar mercados. Entonces nosotros necesitamos competir en buena lid, y para competir en buena lid necesitamos mejorar la cadena de producción, mejorar la cadena de comercialización, mejorar, pero a lo sumo, la calidad de cada uno de nuestros productos, ampliar la oferta de exportación, y eso no lo podemos ampliar si no tenemos una producción eficiente con todas las de la ley, y si no tenemos un Estado que involucra, además del elemento legal que es fundamental, también sirva de sostén para incorporar tecnología, que es muy importante, la tecnología para aumentar la productividad y una eficiente comercialización interna y externa de la producción dominicana. Yo pienso que si logramos eso, y en eso estamos, nosotros vamos a tener que este proceso de desarrollo que estamos viendo pueda dar un salto mucho más elevado para ser más competitivo y ayudar a darle sostenimiento al proceso de desarrollo de la economía dominicana. Vamos a la pausa y volvemos. Quiero dedicarle este último segmento del día de hoy, a uno de los programas más interesantes, de mayor trascendencia, que se está implementando en la República Dominicana. Es el denominado República Digital. ¿Qué decirle? Lo que nosotros estamos viviendo día a día, que comenzó con los celulares simplemente, con las computadoras, y que ya se hace imperativo en cualquier nación del mundo incorporar esa tecnología no solo a la educación de por sí, que es básico, a la educación desde la primaria, desde chiquitos los niños, incorporarse a la tecnología, al mundo digital, al mundo del conocimiento, sino incorporar todo eso a todos los procesos del Estado, y para lo cual se precisa de un programa que sale de ahí mismo, que es el de los gobiernos digitales, a los procesos productivos, para saber qué nos dice la tierra, incluso con chips y programas especializados que nos dicen en qué condiciones está esa tierra para recibir tal o cual rubro para su producción con calidad, las semillas, qué tipo de simiente tenemos que usar, todo el proceso para comercialización interna o externa, darle seguimiento
para ver cómo andan los precios, cuáles son las ventajas comparativas, el grado de competitividad que tenga uno o tal renglón. Y nos vamos a la industria y nos vamos a la medicina, la posibilidad que tenemos nosotros de adentrarnos en ese proceso de robótica a todos los niveles, que tengamos la posibilidad como la tenemos de ya no tener que trasladarnos desde diferentes comunidades de provincia lejanas al centro de las ciudades o a la capital para conseguir un certificado médico o conseguir un certificado de educación como había que hacerlo, o para pagar una licencia o una multa. Todo ese tipo de cosas, entre otras muchas, vienen dadas a partir de ese gran programa que es la República Digital. En esta semana, dentro de ese tinglado que es sistémico, porque lo involucra prácticamente todo, como le acabo de decir, está el elemento de la educación. Y miren lo que ha ocurrido. El presidente fue a una escuela, Francisco Alberto Camaño, en Villamella, e inauguró o puso en ejecución un plan piloto de República Digital en Educación. ¿En qué consistió? En la entrega de 800 laptops a estudiantes de esa comunidad y de esa escuela. Y le entregó a cada profesor de ahí también su laptop. Pero los laboratorios de esa escuela también con la tecnología, con su computadora, en el inicio de un proceso que nos llevará a la entrega de cientos y tantos de miles de computadoras en lo que va del presente año escolar en diferentes comunidades del país. Y para el próximo año escolar, agregar otras 350,000 computadoras entre primaria y secundaria. Y todo eso con programas ya bien llevados, controlados, desde el mismo, desde el Ministerio de Educación, que le va a dar al estudiante del sector público la posibilidad que no ha tenido hasta este momento. Porque nuestros muchachitos y muchachitas de la escuela pública, con mucha inteligencia, con mucho esfuerzo, han tenido que sobreponerse y tener la gran desventaja de una gran brecha entre lo que sucede en una familia que puede llevar a un niño a un colegio privado y el que va al sector público. Esa brecha digital, que es tan amplia, comenzará ya efectivamente a ir reduciéndose hasta terminar, hasta que logremos que todo el sistema escolar de la República Dominicana esté dotado de los instrumentales de la tecnología que van a ayudar a mejorar sustancialmente la calidad de la educación en el país, porque involucra a profesores e involucra a estudiantes. Entonces, es un programa realmente importante, básico, pero como les decía, forma parte de todo un sistema que va a conllevar no solo en el plano de la educación, sino que también ya está en operación en el sistema burocrático estatal, que le da transparencia a los procesos, que ya usted puede desde su computador o desde su teléfono inteligente conocer todos los procesos que se están dando aproximadamente ya en más de 30 instituciones del Estado. Ya usted, en vez de ir a pagar una multa, por ejemplo, de tránsito, y tener que desplazarse, ir a hacer una fila y encontrarse con trasegantes que querían cobrarle, usted ya puede hacerlo eso en forma digital. Ya usted no tiene que venir a buscar un certificado de bachiller aquí al ministerio, desplazarse desde su pueblo por allá. A ver, no, ya usted eso lo puede hacer en forma digital también. Fíjense, señores,
cómo eso ha ido mejorando. Pero de esa misma manera, ustedes saben perfectamente bien cómo nosotros podemos accesar a los sistemas bancarios para hacer nuestras operaciones bancarias. Diferentes operaciones, ¿a través de qué? A través del sistema. Entonces, ¿en qué estamos? En lo que estamos es en tratar de ampliar todo eso y llevar a la República Dominicana a convertirse en una república enteramente digital. Lo que quiere decir que va a ser una república en condiciones de colocar a sus ciudadanos con una mayor garantía en su calidad, en su calidad de vida, que es lo fundamental, en los niveles de información, en los niveles de comunicación, en los niveles educativos, mejorar la producción, darle a los productores, a los industriales, a los empresarios, a los estudiantes la posibilidad de tener información actualizada, momento a momento, lo que se vaya produciendo en diferentes estamentos del mundo, en diferentes áreas. El dominicano, como todo ciudadano del mundo que así tiene derecho, podrá accesar en ese proceso, en ese momento en que estamos nosotros ahora mismo involucrados en el país. Fíjense cómo el Internet, que es tan importante, ya se acaba de anunciar, por ejemplo, lo acaba de anunciar el presidente de la República también, va a estar desde los autobuses de Onza, en el metro de Santo Domingo, en el teleférico que viene por ahí, en todos los establecimientos públicos, en hospitales, ya lo tenemos en varios hospitales, en los hospitales, en las escuelas, en las empresas públicas, en las bibliotecas, en los parques, en las plazas, donde quiera, internet gratuito. Eso no es otra cosa que acceso a una información actualizada, permanente, enriquecedora. Eso es precisamente lo que está reclamando este país, entre otras cosas. Porque además, recuerden ustedes, que trae otro elemento importante, que es la transparencia. Que todo el mundo vea lo que todo el mundo hace a través de estos aparatos, a través de estos sistemas. Ni nos pueden engañar los funcionarios, ni nos pueden engañar los políticos, ni nos pueden engañar los empresarios por falta de información. Todo habrá de estar ahí, al servicio, a la disposición de cada uno de los ciudadanos de la República a través de la tecnología. Señores, no hay tiempo para más. Recuerden que el próximo sábado y domingo, porque lo repetimos el domingo en el 48 de Claro, en el 52 de Tricón, en Miami, en TV Quisqueya, en Quisqueya TV, en los Estados Unidos, todo Estados Unidos, Nueva York, New Jersey. Y estaré con Carlos Cuello, que le da más contenido a Econotema. Muchas gracias. Nos vemos.